Vinieron acá, se presentaron la policía de Río Negro y los Bora a hacer allanamiento en mi casa por supuestamente denuncia de un vecino que se llama Cárdenas y su señora María Ortega, que nosotros tenemos armas. No sé por qué no nos dijeron si escucharon disparos o que los fuimos a amenazar a ellos, la verdad que no entendemos, pero es la denuncia acá del vecino. Y todo empezó por el tema que nosotros cercamos un lugar, no cercamos, cerramos con nylon para que cuando nosotros hacemos ceremonia ellos nos estén riendo de nosotros. Si acá lo que molesta son ellos, nosotros no molestamos a nadie, no les jodemos la vida a nadie, ni tampoco nos importa lo que hagan los demás. Nosotros hacemos nuestras cosas y los demás. Y ahora, ¿qué mandaron? A la policía, se llevaron presa a mi nuera que está embarazada, a mi hijo discapacitado, a mi nuera otra que tiene una bebé de 1 año que la tiene que amamantar, la tienen presa. Acá tenemos los nenes chiquititos, están con su mamá. Tenemos al nene, a él está enfermo. Entonces, eso es el tema que también acá no respetan a nadie. Es la única que me dejaron a mí acá. Pero bueno, creo que nosotros lo más que nos maltratan todo el juez, todo lo que esto, porque somos mapuche. Siempre nos tuvieron bronca, no nos dejan convivir con nuestra naturaleza, con la mapu. Y ese juez que hizo la denuncia se va a tener que agarrar bien los calzoncillos ahora si a mi nuera le llega a pasar algo que está embarazada, a mi nieto. Porque a esto no sé quién va a pagar ahora. Por lo que están haciendo allanamiento y ya van por las 3 casas, no han encontrado nada. Ahora, ¿quién va a decir esto? ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? A mi hijo, a mi nuera que están embarazadas, que están enfermos. Tiene su nene enfermo que lo tuvo que dejar, se la llevaron. ¿Por qué se la llevaron? Porque nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, que es normal, como mapuche tenemos que defender nuestra tierra, nuestra ruca, nuestra casa. Durante la mañana había venido la policía, pero como no tenían la orden de allanamiento se fueron y después volvieron con el COER, ¿no? El Grupo Especial de Operaciones. Sí, claro, sí, se fueron y dijeron, bueno, nosotros igual nos habían avisado que en cualquier momento podían llegar, pero bueno, llegaron con mucha agresividad porque ellos están enmascarados, empezaron a golpear a la gente que estaba afuera por decir que no pasen, con arma de mano, esa arma grande, con todo y queriendo pegar. Y bueno, acá se salvó mi nena que tiene 14 porque también la querían llevar detenida, se la querían llevar. A todos esposaron, a todos llevaron, golpearon, están revolviendo todo. La verdad que nosotros reclamamos justicia, quien sea, a todos que nos puedan ayudar, derechos humanos, todo lo que haya, reclamamos que nos ayuden. Queremos justicia. Queremos que alguien haga por nosotros en el primer allanamiento. Ya se enlazaron, no sé, que nos vieron de cara, no sé, ¿qué quieren? ¿O qué quieren que cometamos un crimen? ¿Qué quiere el juez? Este vecino que nosotros no lo molestábamos, que la verdad habíamos cerrado, ni le veíamos la cara, ni él a nosotros, no sé qué quiere. Ahora yo creo que es lo que mejor tendría que hacer el vecino, irse o pedir al mismo juez que se vaya de acá, porque creo que esto no va a quedar así tranquilo ahora. Con todo este mal rato, toda la gente presa, esto no va a quedar así. Quizás no vamos a tomar cosas por mano propia, porque no voy a permitirlo yo que soy acá de la comunidad, pero vamos a tener que exigir justicia para que el vecino se vaya, porque se van a tener que ir de acá. Nosotros a ellos no los molestamos, ¿por qué molestaban? ¿Por qué vinieron por qué denuncian? Con las veces que hemos ido a hacer nosotros esa denuncia, nunca nos quisieron tomar, nunca, vaya, que el juez, que esto, que el otro, nunca, pero nunca. Entonces acá ellos tienen coronito, ¿qué tienen ellos? Porque tienen un hijo que, según que es Jonah, que está no sé en qué lado que está, por eso le dan bolilla, porque tiene un hijo que todavía ni una placa, ni una cosa tiene, solo hay un policía rasca porque entró hace 1 año. Entonces por eso ellos se allanan y pasan y denuncian y se cree que tienen toda la de ganar, pero ahora vecinos se equivocaron. ¿Se sabe algo de los detenidos? ¿Se ha tenido comunicación? ¿Le han dicho algo desde la policía? No, según ahora el abogado iba a ir para pedir ahí la causa, todo eso y a investigar. Así que bueno, yo creo que el abogado anda trabajando, que todavía ni sé qué abogado nos está defendiendo, pero bueno, nos mandaron un abogado y el abogado creo que anda haciendo el trabajo ese para que salgan ahí que no estén. Más que todo me preocupa a mi nuera, que ella tiene embarazo alto de riesgo y que puede perder el bebé. Entonces si ella llegara a pasar eso, yo no sé dónde se va a meter el juez. Con todas las cosas que mandó. Y ahora, ¿qué nos pagan de las cosas que no encontraron? Porque no van a encontrar nada, porque no tenemos nada. No tenemos armas. Lo que tenemos es muchos cuchillos, pero es normal que tengamos. Pero armas, que ellos buscan armas de fuego, no tenemos.